Bueno, muchísimas gracias por recibir a Trama Educativa. Estamos con Mariana Cattaneo, que es la secretaria adjunta de SUTEBA, provincia de Buenos Aires, y con Martín Fioretti, secretario de Políticas Culturales y Ambientales, en esta recorrida que están haciendo por las distintas seccionales, particularmente acá en el Partido General Corredón, con la mesa ejecutiva de SUTEBA Mar del Plata. Estuvieron recorriendo distintas instituciones educativas de la ciudad. Cuéntenos qué se encontraron. Bueno, hoy estuvimos recorriendo por la mañana la Escuela Técnica 2. Nos encontramos con compañeras y compañeros que están trabajando allí, con los que pudimos compartir sus impresiones respecto de cómo se encuentra hoy el sistema educativo, cómo se encuentra la escuela técnica, cuáles son las demandas de las compañeras y los compañeros de la escuela técnica, y concretamente cómo se están desarrollando los proyectos al interior de la escuela. Nos encontramos con compañeros con un enorme compromiso con la educación pública, así que fue una recorrida muy rica que a la tarde va a continuar en la escuela agraria, y en el día de ayer estuvimos en otros distritos, estuve en Salto, y todo el Consejo Ejecutivo Provincial está recorriendo la provincia de Buenos Aires, discutiendo con compañeras y compañeros de diferentes distritos la realidad educativa, compartiendo la realidad nacional de cara a una próxima elección de CETERA, que es el 2 de septiembre, lo que significa fortalecer la organización sindical en este momento político del país, en este momento de la educación pública, y bueno, lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana de cara a ese 2 de septiembre. En tu caso particular, Mariana, vos recientemente sos secretaria adjunta de SUTEBA Provincia de Buenos Aires, en una renovación que se da en gremio, pero vos ya venías participando gremialmente. ¿Cómo encontrás estos nuevos aires desde la participación de dos mujeres a cargo de un gremio tan grande como SUTEBA y que ahora con esta expectativa de CETERA? Bueno, para mí es un honor ocupar este lugar, claramente, sí. Fui secretaria general del SUTEBA Moreno muchos años, integré el Consejo Ejecutivo Provincial desde otras responsabilidades, la Secretaría de Formación Político-Sindical, entre ellas, y bueno, este es un enorme desafío en un momento bisagra, creo yo, de la historia de nuestro país y de la educación pública, junto con dos compañeras enormes, Silvia Almazán, María Laura Torre, nuestra secretaria general, justamente discutiendo esta etapa y pensando, pasada ya la elección del SUTEBA, donde se fortalece nuestra organización sindical de base, en el fortalecimiento de la CETERA, ¿no? Nosotros entendemos que la democracia sindical, cada uno de estos actos en donde por voto directo elegimos a nuestros representantes, fortalece hoy a una conducción que tiene que enfrentar un gobierno que viene directamente a desmontar el sistema de educación pública. Bueno, ustedes lo saben bien, toda la solidaridad para los compañeros universitarios. La semana pasada se desarrolló el primer encuentro del Frente Educativo Nacional en el Centro Cultural de la Cooperación, con presencia de docentes de las universidades, de los sindicatos, de distintas entidades de base de CETERA y de otros sindicatos. Bueno, para nosotros esta etapa es de fortalecimiento de la unidad en la acción y concretamente también en la construcción de un proyecto educativo que supere este momento tremendo de desfinanciamiento y desresponsabilización del Estado Nacional respecto del sistema educativo. Martín, puntualmente el Gobierno Nacional viene a plantear una lucha cultural, ¿no? Vos como secretario de Cultura y Ambiente, ¿entendés eso en la escuela y cómo hacen los docentes para contrarrestar si existiera esa lucha cultural por parte de la familia, de los alumnos, tanto a nivel secundario como terciario, quizás que tiene un poco más de debate político los alumnos? Si los docentes y las docentes tienen herramientas para contrarrestar en el caso de que existiera esa lucha cultural. Sí, efectivamente el gobierno nacional vino a dar lo que ellos llaman una batalla cultural y la educación y la cultura son dos herramientas que tienen los pueblos, los trabajadores y las trabajadoras para poder resistir y de alguna forma generar identidad en lo que es el pueblo. A mí me toca la responsabilidad de una secretaría donde
vulnera las políticas culturales, cierra el Ministerio de Cultura, lo primero que hace el gobierno nacional es cerrar el Ministerio de Cultura, cerrar el Ministerio de Ambiente, y es una secretaría, la Secretaría de Políticas Culturales y Ambientales, que nace en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral, y para profundizar en ese sentido la educación ambiental como política de Estado y como un piso de derecho. Y bueno, y el gobierno es negacionista del cambio climático. Y en el marco de la elección de CETERA, que nosotros estamos recorriendo varios territorios, ayer estuve en San Pedro, recorrimos algunas escuelas, y lo que dimos es la discusión de la importancia de para contrarrestar las políticas culturales, educativas, neoliberales del gobierno de Milei, es importante tener un sindicato, una confederación como CETERA fuerte. Hay un proyecto, vos sabrás, de la libertad educativa que va en contra del sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional significa la patria, y creo que lo que quiere es romper esa unidad nacional, que es lo que nos identifica, es retroceder antes de la 1420. Entonces, en el sentido, creo que esta elección es muy importante, hay que marcar presencia en el voto para que la espalda de la CETERA siga siendo fuerte y poder resistir todas las políticas. Te saco un poquito de la elección de CETERA, Mariana. Vos y recién hablaban de las políticas neoliberales, tanto del gobierno actual, que viene a profundizar las políticas neoliberales que otrora Macri implementó, y quizás más desdibujado por el tiempo. Menem, durante la década de los 90, era como el puntapié inicial de esto que hoy estamos viviendo. Pero en el gobierno de Macri, vos eras secretaria general de Morón cuando explota la cocina donde Sandra y Rubén pierden la vida. ¿Vos crees que se logra transformar esa realidad de esa escuela, o de esas escuelas, o de nuestras escuelas de la provincia de Buenos Aires, con la política gremial? ¿Crees que es la herramienta o hace falta otras cosas? Yo estoy bueno, 2 de agosto fue hace muy poco, estuvimos recordando a Sandra y Rubén ahí en Moreno, la Escuela 49. Yo sí, estoy convencida, nosotros desde la organización sindical, no como una cuestión personalizada en mí o en los compañeros que circunstancialmente conducíamos Moreno en el 2018, la organización sindical siempre se dio una política para discutir la infraestructura, las condiciones de enseñanza de nuestras compañeras y compañeros, que son las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y bueno, no era casualidad que en el momento en que explota la Escuela 49, el Frente de Unidad Docente Bonaerense había estado haciendo una denuncia de la situación de abandono de los edificios escolares. Nosotros nos organizamos, aquí lo hacen en Mar del Plata, los compañeros en cada uno de los distritos, para demandar las respuestas para que la infraestructura escolar tenga condiciones. La realidad es que ese gobierno neoliberal había abandonado a las escuelas a su suerte. Nosotros estamos convencidos que el caso de Moreno fue un laboratorio, una experiencia para ver cómo es abandonar el sistema educativo, qué sucede. Estamos convencidos de eso porque hasta las obras que estaban al 90% fueron paralizadas. Y además estaba intervenido el distrito, o sea que lo estaban mirando, sabían lo que estaba pasando. Yo confío en la organización sindical para revertir la situación en la que nos encontramos, para producir modificaciones al interior del tejido social y generar mayores niveles de unidad, y por supuesto para pelear la calle y también la propuesta. Nosotros hemos construido propuestas en cada distrito y en la provincia de Buenos Aires para revertir la situación de infraestructura escolar en muchos lugares de la provincia. Por supuesto que eso se tiene que alinear con un gobierno que ponga sobre la mesa que la infraestructura escolar, que las condiciones de aprendizaje, que el financiamiento del sistema educativo son prioritarios. Y concretamente yo lo tengo que decir, después de la experiencia de Vidal, cuando asume Axel Kicillof, se terminaron las obras que estaban paralizadas en Moreno, y luego también con la gestión local y a partir del gobierno de la provincia de Buenos Aires se construyeron una cantidad de aulas y escuelas nuevas. Eso es una realidad, son 2 modelos, y nosotros como sindicato peleamos para que ese modelo que atienda la educación pública se consolide.
Me parece que en ese sentido tenemos mucho para hacer. Decía Martín, la fortaleza de la organización sindical. En el año 2014 el Banco Mundial sacó un documento llamado Profesores Excelentes, donde analizaba el rol del sindicalismo en los 90 y donde planteaba que las reformas educativas neoliberales no habían avanzado por efecto de la resistencia de los sindicatos. No es casualidad que luego otros gobiernos hayan atacado a las organizaciones sindicales, porque las organizaciones sindicales son barreras. Así que bueno, creo que respondía a tu pregunta. Por supuesto, confío en la organización sindical para eso y mucho más. No, inclusive desde CETERA, lo que fue la Carpa Blanca, donde congregó a distintos gremios, artistas, actores culturales y comunitarios para defender la educación, ¿no? Quizás no es sorpresa que tanta gente salga a la calle a defender la universidad pública y como vos mencionabas, ¿no? Cuando la educación se junta en defensa de o en contra de un modelo que está atacando a la sociedad, a lo cultural, lo gremial es lo prioritario o es lo más importante, es lo que siempre intenta llevar adelante las banderas para defenderlo. Creo que desde CETERA ustedes intentan llevar adelante un proceso de discusión con el gobierno nacional del tipo de modelo que se pretende. Por supuesto, y unidad de la clase trabajadora. Vos referías los 90. Hubo una transferencia del sistema educativo. Primero las escuelas primarias durante la dictadura, el menemismo retoma la transferencia, transfiere las escuelas sin recursos a las provincias. Y la verdad que el siguiente paso era la transferencia a los municipios. Yo no sé si lo recordás, pero el paso era la transferencia a los municipios. Eso se resistió la reforma, se derogó la Ley Federal de Educación, conquistamos la Ley de Educación Nacional, la escribimos, la peleamos, la militamos con las familias de nuestros estudiantes y hoy vamos camino a un tercer ciclo de reformas, donde se le transfiere a las familias la responsabilidad, ¿no? Con este discurso engañoso de que vas a elegir, de que tenés libertad, de que te van a dar un voucher, circuitos focalizados, discriminados por pertenencia social, que nosotros vamos a resistir claramente. Pero en ese sentido está claro que la organización sindical es importante, pero no es suficiente. Necesitamos construir unidad de la clase trabajadora en la calle con otros sectores, unir las luchas y, por supuesto, empujar una salida política que le dé respuesta integral a todos los problemas de nuestro pueblo, porque la educación pública no se va a salvar en un mar de náufragos. O sea, es toda la línea, todos los que están sufriendo, todas las que están sufriendo, necesitamos esas luchas unificarlas. Por eso en este momento nos parece tan importante el plan de acción coordinado entre las dos CTA, la CGT y la UTEP, para abordar justamente ese desafío que tenemos por delante. Sí, también constituir un frente de unidad de todo el frente trabajador, CGT, vos mencionabas CGT, CTA, las distintas CTA y la UTEP, porque es un modelo que va mucho más allá de la escuela, el financiamiento del sueldo docente, y creo que CETERA ahí tiene como un protagonismo en función del prestigio que ha logrado construir. Sí, bueno, lo decía Sonia Lesso en el discurso del paro nacional del 3 de agosto, que fue muy importante para denunciar el desfinanciamiento del sistema educativo, que nos roban el FONID, que están en riesgo el régimen jubilatorio, que se abandonan todas las políticas socioeducativas, que necesitamos que los comedores escolares se atiendan, que los programas socioeducativos se financien, que llegue el libro a las escuelas, bueno, la formación docente. La Carpa Blanca fue un hecho muy importante que logró convertirse en epicentro de las luchas contra el neoliberalismo en los 90, ¿no? La escuela itinerante durante el macrismo también logró, de alguna manera, unificar una cantidad de demandas de la sociedad. Y en este momento nosotros también tenemos el desafío de construir iniciativas que nos permitan unificar la pelea, porque cada provincia está fuertemente agredida de alguna manera. Nosotros hoy tenemos modificación del régimen jubilatorio en Santa Fe, modificación del régimen jubilatorio en Entre Ríos, más de 12 provincias con presentismo, con diferentes nombres, la reforma laboral aprobada, es decir, para adelante, para enfrentar ese desafío,
Es la CETERA fortificada, sus entidades de base peleando y la unidad de este frente que nos liga fuertemente con las universidades y con todos los sectores, los estudiantes, los centros de estudiantes, todos los sectores agredidos, que creo que en ese sentido, por ahí, en la coordinación de las acciones, podemos hacer mucho más y creo que y estamos dispuestos a enfrentar ese proceso que tenemos que construir. Bien, bueno, Mariana Cataño y Martín Fioretti, muchísimas gracias por haber participado. Nos queda así como un cierre en función de esto de las elecciones de CETERA, de la importancia que tiene esto que quizás es una anécdota, ¿no? Durante la pandemia los gremios docentes o los docentes, muchos de ellos agremiados, la mayoría de ellos agremiados, saliendo a la calle a repartir los materiales didácticos, como que desde los gremios se apoyó todo este tipo de medidas porque lo más importante era la educación, también resguardar las condiciones de trabajo, porque estaba también en discusión cuáles eran las condiciones de trabajo de los asociados, pero no, sin dejar de lado lo importante del salario, pero también de lo educativo, ¿no? Como esta combinación. Me parece que CETERA al gobierno nacional tiene mucho para decirle actualmente y preparándose de cara al 27 en un proceso electoral donde seguramente la educación tendría que estar sobre la mesa de discusión. Bueno, sí, es que la realidad de nuestras comunidades educativas es crítica en muchos lugares, incluida la provincia de Buenos Aires. Yo vengo de un distrito, el conurbano bonaerense de Moreno, donde hay realidades realmente dramáticas. Y la escuela pública es una caja de primero que siempre está de pie, es el último reducto de lo público en cada barrio. Por lo tanto, es una caja de resonancia muy importante del conflicto social. La realidad que están atravesando nuestros estudiantes es crítica, y la de su familia, la de nuestros adolescentes, el suicidio adolescente, y la necesidad de que haya políticas públicas concurrentes que atiendan toda esta serie de problemas, que está claro que la escuela sola no puede ni debe, pero creo que en ese sentido nuestras organizaciones, las organizaciones base de CETERA, la CETERA, de un compromiso muy fuerte con los procesos de transformación que tenemos que encarnar para tener un país, una patria más justa, digna, soberana, al servicio de nuestro pueblo, donde nuestros estudiantes puedan ser felices, haya proyectos de vida que se puedan concretar. Y en ese sentido, a veces parece, bueno, una elección, pero para nosotros la fortaleza de una organización sindical se da a través del voto de nuestros afiliados, con ese compromiso, que luego se puede multiplicar y reproducir a lo largo y a lo ancho del país. Así que en ese sentido estamos comprometidos con este proceso y bueno, próximamente vamos a estar votando aquí también en Mar del Plata. Sí, no, la CETERA tiene una característica que tiene 53 años, este año va a cumplir como confederación 53 años, el SUTEBA cumple ahora dentro de poco 40 años, y nacen con una impronta donde no solamente defienden los intereses de las trabajadoras de la educación, sino los intereses de la educación pública. Entonces, y además disputamos sentido, qué escuela queremos, una escuela emancipadora, pública, popular, con identidad una propuesta de género ambiental, revolucionaria, y creo que eso identifica la CETERA y vamos en ese sentido, y por eso es muy importante la elección que vamos a tener el 2 de septiembre. Muchísimas gracias. Gracias a vos.